Pues Andrea nos tiene un invitado muy interesante. Precisamente para hablar de democracia, vamos a tener con nosotros a un ex senador de la República que Andrea hizo un trino que encendió alarmas, que llamó la atención y por eso lo hemos invitado para que dialoguemos con él de manera equilibrada y respetuosa sobre ese particular mensaje que lanzó a través de sus redes sociales y que le ha valido cualquier cantidad de respuestas. Sí, pues Juan Pablo, estamos hablando del ex senador ya, expresidente del Congreso, en representación también del Partido Centro Democrático, Ernesto Macías, quien puso en su cuenta de Twitter lo siguiente. Mostremos entonces ese primer trino, se los tengo acá. A los generales y demás oficiales, suboficiales, policías y soldados retirados y de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de Policía, los necesitamos ahora en la lucha democrática para salvar a Colombia. El Frente de Batalla por la Democracia los espera. Y por supuesto, esto generó revuelo en las redes sociales y en muchos sectores políticos. ¿Sabe quién le contestó? El ahora senador de Cambio Radical, David Luna. Le tengo también este trino con el resumen de una de las críticas que más se repiten. Ex senador Macías está sugiriendo un golpe de Estado. De ser así, la invitación es absurda e irresponsable. Recuerde que la democracia de la que usted habla siempre debe ser protegida y respetada independientemente de la ideología que gobierne al país. Y le contesta finalmente el ex senador Macías. Senador Luna David, me preocupa su peligrosa interpretación. Los militares y policías retirados son civiles con todos los derechos políticos. Invitarlos a la lucha democrática de ninguna manera puede entenderse como una sugerencia a un golpe de Estado. Ahí Ve, está entonces la polémica, pero Juan ve Pablo. por qué razón digo que resulta muy oportuno tener al senador o al ex senador Macías con nosotros hoy, cuando aquí desde el centro, el Salón Rojo del Hotel Tequendama estamos hablando de desafíos de la democracia, porque esta es una discusión que hay que darla sobre la base de la democracia. Ex senador Macías, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Actíveme su micrófono, por favor, ex senador. Eso, ahora sí, Sí, muchas perfecto. gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes a usted, a Andrea, a Mauricio, a Paola, a este equipo maravilloso de este programa tan visto y tan escuchado. Y estoy a sus órdenes. Mire, yo quiero que Andrea arranque con la discusión. Yo ahora le planteo mis inquietudes desde este foro de la democracia que tenemos en el Salón Rojo. Pero Andrea, por favor, inicie usted porque sé que además usted ha estado llena de inquietudes luego de ese trino. Bien, de una al grano, ex senador Ernesto Macías, ese frente de batalla, esa lucha por la democracia, llamado a los militares, a policías en retiro, ¿eso no es una incitación a un golpe de Estado? ¿O usted qué responde frente a esas críticas? A ver, lo primero que hay que decir es que tenemos que aclarar que los militares retirados, los policías retirados son civiles, son personas que hoy tienen todos los derechos políticos y que pueden participar abiertamente en política. Inclusive pueden ser candidatos a cualquier corporación o a cualquier cargo de elección popular. De tal manera que, por ser civiles, por eso mi invitación, yo no he invitado a ningún militar y a ningún policía activo, y menos a las instituciones de militares ni de policía. Estoy invitando a la lucha democrática, oígase bien, a militares y policías retirados, que repito, tienen todos los derechos. Recordemos que los golpes de Estado los dan los activos, los dan los que cuando se presenta un golpe de Estado, que no es el caso de Colombia, porque debo decir, ni siquiera las fuerzas militares y de policía de Colombia tienen esas intenciones, nunca las han tenido, tienen una vocación democrática muy grande, una institucionalidad muy bien cimentada, y ellos siempre han estado o son defensores del Estado. Pero los civiles, los retirados que son civiles, pues no tienen esa posibilidad y esa facultad, de tal manera que mi invitación a ellos es a que se vinculen a la lucha democrática, a luchar por el país desde la democracia y, si se quiere, desde la política. De manera que esa claridad hay que hacerla y dejarla muy puntual. Ex senador Ernesto Macías, pero entonces denos un poco más de detalles. ¿Qué sería esa lucha democrática, esa batalla? Porque es que cuando usted menciona batalla, pues suena muy el término militar, ¿no? Entonces, pues uno lo primero que piensa es en armas, ¿cómo sería? Exactamente, ¿a qué se refiere con esa lucha?
Mira, Andrea, los políticos dan batallas permanentemente. Lo que se da en las plazas públicas, en las urnas, son batallas democráticas. Y por eso yo advertí la lucha democrática. Y para llegar más allá, ¿qué busco yo? ¿Qué pienso yo? ¿Cuál sería uno de mis deseos? Y lo he planteado aquí. Es, por ejemplo, ver a un ex general, ex coronel, ex mayor, ex capitán, un suboficial, un soldado, un policía, aspirando a un cargo de elección popular, al Consejo Municipal, a las alcaldías, a las asambleas, gobernación, a cualquiera de estos cargos, al Congreso de la República. Pienso que deben llegar personas retiradas de la fuerza pública, retirados de tanto de las fuerzas militares como de policía. Entonces, yo inclusive le he dicho a algunos de ellos, hombre, den esa batalla democrática, esa lucha política, y aspire usted, le decía yo por allá a un coronel, aspire al Congreso o a la alcaldía, a cualquiera de estos cargos. Yo pienso que ellos, los militares retirados, los policías, son personas bien preparadas, son personas con una formación democrática muy importante, que le sirven al país y que todavía le pueden prestar un gran servicio a la patria. Ellos aman la patria. De tal manera que ese es como el contexto de lo que yo he pretendido hacer y quiero y voy a seguir invitándolos para que ellos hagan parte de toda esta lucha democrática. Sí, precisamente, ex senador Ernesto Macías, en esta invitación, esta convocatoria que usted está haciendo por esta lucha democrática, usted asegura que es para salvar a Colombia. Y yo quiero preguntarle, ¿para salvar a Colombia de qué? Hay muchas preocupaciones, Paola, hay muchas. El nuevo gobierno, con los mensajes diarios, están produciendo demasiada noticia, generando demasiada noticia preocupantes. Mire, lo de la salida de más de 50 generales, que si bien es cierto, la salida de un general de la República, de un alto oficial, es discrecional del presidente de la República, yo pienso que la salida de más de 50, casi 60 generales, es una señal que no es buena. Han debilitado a la fuerza pública, lo estamos viendo. Las personas de experiencia que orientan la fuerza pública salieron, se fueron. Entonces, esa es una señal que no tenía por qué darse. Entonces, hay otras circunstancias como las invasiones de tierra, las invasiones de predios privados. Son mensajes que no son buenos para el país. Las reformas como la tributaria. Recordemos que en el periodo pasado, por el gobierno anterior, incendiaron y bloquearon el país por un proyecto de reforma tributaria que fue modificado inmediatamente. El gobierno anterior reconoció los errores que había cometido, como por ejemplo, gravar productos de la canasta familiar, se corrigió inmediatamente y sin embargo llamaron e incendiaron y bloquearon el país. Hoy están presentando una reforma tributaria que es regresiva, que afecta el empleo, que afecta a la clase media, a la clase baja, etc. Aquí hay una cantidad de preocupaciones, pero yo invito por estas preocupaciones a que luchemos por el país en la democracia. No estoy hablando de nada distinto a la democracia. Hay un gobierno establecido. Los colombianos tenemos vocación democrática y, por ejemplo, a pesar de las dudas que nos dejaron los resultados electorales del Congreso y de la Presidencia de la República, todos hemos reconocido al nuevo gobierno, al nuevo presidente, y sabemos que el nuevo presidente tendrá que estar allí gobernando por 4 años. De tal manera que mis preocupaciones son allá de que nos preparemos, que busquemos la forma, todos los colombianos que lo podemos hacer, y en ello, desde luego, estoy incluyendo a los militares y policías retirados a que ingresen a la lucha política, a la lucha democrática, para salvar el país de lo que estamos viendo, de las amenazas que estamos viendo, para que en un futuro vienen unas elecciones regionales en el año entrante. Allí deben participar todas estas personas, debemos participar los que tengamos a bien. Y desde luego, posteriormente vienen las otras elecciones de Congreso, de presidente de la República, y allí es donde debemos estar en esa lucha democrática. Ex senador, entonces vamos a dividir por partes todo esto que usted nos está diciendo, que me parece pues trascendental, incluyendo ese llamado que usted está haciendo para que miembros ya en uso de buen retiro pues puedan aspirar a algún cargo político. Pero arranquemos por la base. Si usted hoy,
como un reconocido ex senador y además líder del Centro Democrático, hablara con, o pudiera hablar o mandarle un mensaje a militares y policías que estén en ejercicio, que estén en este momento en el servicio activo, ¿usted dice respeto total al presidente Petro? Totalmente. Hombre, Juan Pablo, Uh-huh. yo lo decía, tanto ellos como nosotros quienes participamos activamente en la vida pública del país, hemos sido respetuosos de la democracia en Colombia, de la institucionalidad. Somos defensores de la institucionalidad. Y yo estoy seguro, no pienso que puede ser, no, estoy seguro que tanto en las fuerzas militares como en la policía, en la institución Policía Nacional, quienes están allá, quienes orientan esas instituciones, tienen esa misma vocación democrática e institucional. Listo. Afortunadamente, nuestra democracia, con todos sus defectos, es defendida por todos nosotros. Luego, yo no me atrevería nunca, siquiera insinuarle a un militar activo, a un oficial activo de la policía, decirle siquiera una desobediencia, qué sé yo, nunca, bien, porque la institucionalidad debemos respetarla, preservarla, y esa es la forma de defender la democracia. Listo. La democracia es esa. Hoy tenemos un presidente de la República que a uno no nos gusta, que no votamos por él, inclusive hay muchos que votaron en contra, pero es el presidente en ejercicio institucionalmente, es el presidente de la República y tenemos que respetar su mandato hasta el 7 de agosto de 2026. Listo. Entonces voy con la segunda pregunta. ¿Ese llamado que usted está haciendo lo hace a nombre del Centro Democrático? No. Uy. Ni lo hago a nombre del Centro Democrático, ni los invito a que ingresen al Centro Democrático. Mire esto, Juan Pablo, la Constitución es tan amplia en eso, tan generosa en eso, que por ejemplo un militar retirado, un policía retirado, un oficial retirado puede ingresar a uno de los partidos políticos, pero también tienen la posibilidad, facultad que les da la Constitución, de presentarse y organizarse como grupos significativos de ciudadanos e inscribirse por firmas. Pero yo no descartaría, por ejemplo, que yo hago política en mi departamento del Huila, que en algunos municipios del Huila se presenten como candidatos a las alcaldías, algunas alcaldías, un exoficial del ejército, de la Fuerza Aérea, de la policía, y no descartaría que lo apoyemos porque son personas, repito, preparadas, que tienen en su corazón la patria y que tienen una formación muy importante institucionalmente hablando. De manera que no lo hago ni a nombre de un partido ni de nuestro partido. Lo dije, es una opinión que he expresado y que es algo de mi convicción y que lo seguiré defendiendo porque yo defiendo lo que pienso. Ex senador Macías, este llamado a defender la democracia, ¿no va en línea también con el mensaje que hace unos días envió también el presidente Fedegan, José Félix Laforí, con el tema de los frentes de seguridad solidarios? Y quizás no es un mensaje de pronto a que se polarice el país más de lo que está. No, inclusive yo he sido una de las personas, lo demostré en el Congreso, porque yo estuve en el primer periodo que estuve como senador, asistí o fui miembro de la Comisión Quinta, y en el segundo periodo, en el último que participé, era de la Comisión Segunda, que tiene que ver con este tema de la fuerza pública y todos los temas que tienen que ver con armas y con todo ello. Yo no comparto con quienes invitan, por ejemplo, a las armas, así sea de la mejor intención, que tenemos que defender las cosas con armas. No, yo soy un defensor en democracia. Mi arma es el voto, lo que yo pienso. Y yo pienso que así es que debemos actuar. Y a esos militares y policías retirados yo no los invito a que actúen con armas, sino precisamente en la plaza pública y en las urnas. Es mi invitación y así lo seguiré haciendo. Sí, senador Ernesto Macías, yo quiero preguntarle por esa frase de salvar a Colombia, pero entonces muchos dicen, bueno, pero es que eso ya se vuelve retórico y es acudir un poco como a la inconformidad de militares en retiro, de policías en retiro, como cuando se convocó esa votación en contra del no en el plebiscito por la paz, salir a votar berracos, pero se habla de salvar a Colombia
del propio gobierno Duque, porque es que ellos son los que acaban de mandar en el país y Petro acaba de llegar. ¿Usted qué le responde a quienes piensan así? Mire, nos prometieron un cambio, le prometieron al país un cambio. La base principal de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro fue el cambio. Y en un mes que llevamos de este gobierno, el cambio tiene preocupado a medio país. Lo digo de alguna manera. Ex senador, sí, yo le entiendo eso, que él habla de un cambio, pero entonces toda el agua sucia de salvar a Colombia, porque si venimos de 4 años del gobierno de Iván Duque, pues le correspondería es asumirla a él, y salvar a Colombia es de lo que dejó el gobierno Duque. Claro, a Gustavo Petro se le pedirán cuentas, pero en un mes. Pero mire, Andrea, lo siguiente, esta es una discusión muy larga, pero pues lo resumo. El gobierno de Iván Duque, con todos sus defectos, fue un gobierno que le tocó enfrentar una cantidad de adversidades grandes, empezando por la pandemia. Y fue un gobierno que entregó un país en una recuperación económica o con una recuperación económica importante. Por eso digo que es larga la discusión, porque hay mucho. Mire, con los pocos días que lleva este gobierno, la discusión, por ejemplo, alrededor del tema de la gasolina, y el tema del gas, que la ministra, esta ministra que ha dado mucho de qué hablar, ha planteado cosas en un mes, que comprarle gas a Venezuela, que el fondo de combustible estaba quebrado y que hay que subir la gasolina de manera exorbitante. Esos son temas que preocupan y son temas que yo digo, si el cambio, si apenas estamos viendo el principio de este cambio, es preocupante. Y por eso yo digo, salvemos a Colombia, no la dejemos llegar a donde va. Mire, hoy hubo una noticia que el presidente Petro anuncia que ha invitado, que va a invitar al dictador Maduro a que sea garante de los acuerdos que van o de los diálogos que van a iniciar con el grupo terrorista ELN. Eso es preocupante. De tal manera que es una forma de decir, vamos a salvar a Colombia. ¿Cómo? ¿Cuándo la vamos a salvar? ¿O cuándo nos vamos a pronunciar para salvar a Colombia? En las elecciones. Hay una oportunidad en las elecciones del año entrante, que son las regionales, y desde luego la otra oportunidad grande es la del 2026, cuando haya que renovar el Congreso y elegir nuevo presidente de la República. Pero debemos prepararnos desde ya para defender a Colombia de esos anuncios y de esas cosas que se vienen diciendo, que ha sido, yo creo que ha sido un mes, lo decía en una reunión que tuvimos con unos amigos, coincidimos en que decíamos, parece que este gobierno lleva ya más de 6 meses, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que ha propuesto, con todo lo que produce, lo genera diariamente. Yo pienso que ustedes, los periodistas, deben estar muy felices con este gobierno porque produce noticias cada minuto. Y eso es muy importante para un medio de comunicación. El gobierno de Iván Duque también, ¿o no? Sí, porque la discusión incluso ahorita es, por ejemplo, lo de la gasolina, que eso fue del gobierno anterior. Eso iba a decir, Andrea. Sí. Pero mire, ex senador Macías, ex senador, yo quiero antes que nada agradecerle por haber aceptado esta conversación con nosotros, con Sigue la W, porque creo que el mensaje debe ser ese, y es 1, respeto por la institucionalidad, 2, pues respeto por el presidente democráticamente elegido, y 3, pues lo más importante sobre todo para usted, y es decir que usted en ningún momento está haciendo un llamado a golpe de Estado. Eso sí, le garantizo, y no estoy viendo, Andrea, los mensajes en el YouTube Live, no los tengo activos aquí en el Salón Rojo del Tequendama, pero me imagino que habrá muchos que dirán que el ex senador Macías no está diciendo la verdad y demás, pero... Sí, hay de todito. Me imagino, pero yo creo que lo que hay que destacar aquí, rescatar sobre todo es que desde este foro en donde estamos hablando de desafíos de la democracia, pues lo importante es que en un Estado democrático tenemos que escucharnos, entendernos, respetarnos y sobre todo respetar la institucionalidad. Y ese es el mensaje que a mí me queda de lo que dijo el ex senador Macías. Juan Pablo. Dígame, Andrea. Usted no me deja despedir ahora, ¿no? O sea, me lo hizo con la procuradora y ahora con es que mire, con que Ernesto Macías. Hace rato no teníamos al ex senador Ernesto Macías. Sí, es cierto, hace rato. Pero yo quiero aprovechar para preguntarle 2 cositas sobre el Centro Democrático. ¿Me permite? Rápidamente. Pero el asunto es que le quiera responder, Andrea. Sí, o sea, el problema no soy yo, el problema es él. Pues si respondió este trino que era tan polémico, yo sé que sí. Hágale. Bueno, ¿usted está de acuerdo, ex senador Macías, con que la senadora María Fernanda Cabal sea la líder de la oposición?
A ver, yo no estoy de acuerdo en personalizar eso. El partido es un partido de oposición, el Centro Democrático, y yo creo que ha empezado, está haciendo la tarea bien hecha, salvo un detalle que lo dije además públicamente. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con que el partido hubiera apoyado el candidato a contralor del gobierno, de este gobierno. Salvo eso, el partido está haciendo bien la tarea y yo no quiero personalizar todavía. ¿Por qué? Porque después vendrá la siguiente pregunta, como diría un amigo mío y jefe de Andrea, y es, si yo digo que sí, que la senadora Cabal sea la figura o la que encarne la oposición, entonces la siguiente pregunta es, ¿y le gustaría que ella fuera candidata presidencial? Ella tiene sus aspiraciones y en el partido hay varias aspiraciones, ya vemos que están figurando. Entonces, yo digo que la oposición la debe hacer un partido, en este caso el Partido Centro Democrático. Ojalá muchos partidos lo hicieran. Yo he lamentado también, y lo dije públicamente, la posición del Partido Conservador, que aunque ha sido partido de gobierno de todos los gobiernos, pues yo nunca pensé que lo hiciera en un gobierno de izquierda como el que tenemos hoy. Pero son circunstancias con las cuales yo no estoy de acuerdo en personalizarlas. Y mire que dije algo ahora que mencioné lo de la Contraloría. Son cosas también de advertir para salvar a Colombia, como ustedes me lo preguntaban. Mire, nunca había ocurrido, Juan Pablo y amigos, nunca había ocurrido que en las coaliciones que acompañan a un gobierno, las coaliciones de Congreso, el partido de gobierno, en este caso el pacto histórico, se tomara todas las posiciones. Hoy tienen la presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara, las presidencias de todas las comisiones. Eso no es bueno para la democracia y eso hace parte de mi mensaje de salvar a Colombia. Bueno, y en esa opinión suya, que usted dice que no le gustan los personalismos, ¿usted cree que justamente esas peleas por demostrar quién puede ser más protagonista en el Centro Democrático, eso han dejado al partido herido de muerte? ¿Está el Centro Democrático herido de muerte? Porque les fue muy, muy duro en las elecciones, tanto que hoy pues ya no son mayoría. Andrea, en el partido me señalan a mí, tengo ya muchas personas inquietas conmigo. Yo diría que inclusive tengo muchos malquerientes en mi propio partido porque yo digo las cosas como son y yo he dicho públicamente y lo reitero que en el partido hay una división. Yo le pedí a los expresidentes, Uribe como presidente fundador del partido y Duque como jefe estatutario, porque así lo dicen los estatutos del partido, que hagan algo por la unidad del partido. Y eso que usted acaba de decir, a mí me preocupa, que en el partido están muy preocupadas algunas figuras del partido, muy importantes del partido, por una competencia interna para generar titulares y figurar y empezar a proyectarse como candidatos o precandidatos presidenciales. Yo digo que eso no es bueno. Lo bueno es la unidad y que más adelante el partido fije unos mecanismos para que escoja su candidato presidencial para las elecciones de 2026. Pero efectivamente sí hay una competencia interna que a veces no deja muy bien al partido como tal, a la colectividad, y yo creo que eso no es bueno para la democracia dentro del partido. Andrea, ¿ya? ¿Puedo despedir? Sí, ya. Después lo molestaremos más. Es que el senador Macías ahorita me retuvo a la procuradora. Hace 10 minutos más me volé de tiempo. Gracias, senador. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Le deseo una buena tarde. Yo no le había salido a ningún medio sobre este tema, pero acepté la invitación. Tocaba aprovecharlo. Y yo no puedo decirles, oiga, por favor, ya, ¿no? Si tienen más, pues estoy... Estuvo en esa jugadita, ex senador. Gracias, ex senador Macías. Una buena tarde para usted. Bueno, Andrea, wow, hemos tenido de todo esta tarde. Wow, estoy impresionado. Bueno, no se ha pronunciado él al respecto. Aquí esta entrevista dará de qué hablar y también lo que opina él del partido, que sí está preocupado. Y lo que falta en este Sigue la W, porque en segundos, Paola nos va a conectar con el IDU para que nos cuenten más detalles sobre el talud que se vino abajo en el sector de Suba
Y también nos vamos a detener en un problema que es una realidad, cómo el cáncer termina dándole en muchas ocasiones más a los no fumadores que a los fumadores, y el por qué. Y créame, Andrea, créame que usted se va a asustar. Una pausita corta, volvemos desde el salón. Oiga, ¿usted ha notado, Andrea, que Mauricio tiene como un candelabro Sí, a su venga, lado? yo quiero ver a Mauricio otra vez, que además Mira está el todo candelabro de elegante. Mauricio, es una cosa... Sí, es como pero- un estilo clásico, sigue la No, W eso- digital. Sí, exactamente. ¿Cierto? Hoy sigue la Por una la clásica elegancia, la desde el corbata, clásico Hotel Tequendama, Salón Rojo, pausa cortica y volvemos.